Ya, ya, y ya pude. Perfecto, muy bien. Muy bien. A ver. ¿Ya vas a empezar a grabar? Ya estás grabando. Lo puedo pausar. A ampliar nuestro conocimiento. Estamos estudiando la Biblia. Bueno, la idea, como lo comentaba el líder de este tema, es tener unas herramientas o profundizar o ampliar más bien nuestras herramientas para poder hacer una mejor lectura y mejor exposición de la palabra cuando la estudiemos, cuando la leamos, cuando la escudriñemos y meditemos. Y como esto se trata de palabras sobre todo, yo busqué una imagen que ahí medio se ve al fondo, pero quiero colocarla aquí. Al principio muestre a ver si no quiere funcionar. ¿Por qué no quiere funcionar? Algo pasa, entonces hagámoslo por acá. Ya, solucionado. Dice que si la palabra de Dios no te edifica, pues nada más lo hará. Y sabemos nosotros que es un tema que es real, aunque tengamos muchas lecturas, encontremos muchos materiales que hay disponibles cada vez más de estudiosos tanto de la palabra como de estudiosos de otras técnicas o de meditación o de conocimiento personal, profundización de conocimiento personal. Realmente la palabra es la que nos trae una edificación real, porque como lo dice allí Hebreos 4:12, la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, la que es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente ninguna otra lectura, ningún otro estudio, ningún otro material que nosotros compartamos, estudiemos, va a lograr todo esto que dice la palabra que hace ella misma, ¿no? Me impresiona aquí en cuanto a la lectura que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y yo creo que ninguna lectura llega a lo profundo de nuestro ser espiritual, es la única que logra transformación en nuestro ser espiritual y en lo que somos también como seres humanos, aún incluso en la misma psiquis. Muchas veces hay materiales que uno puede leerlos, que uno puede tratar de aplicarlos, pero créanme, también lo digo por práctica propia, que realmente es muy complicado, porque lo está haciendo uno casi siempre en sus propios esfuerzos. En cambio, nosotros sabemos que con la palabra también está pues el Espíritu de Dios ayudándonos, que nos permite entender y pues las cosas se hacen más fáciles. Como seres humanos llega a las coyunturas y a los tuétanos. En el tuétano es donde se forman los glóbulos rojos, ¿cierto? Sí, sí. Sí, cierto que sí. La sangre Mira se, cómo dice, señor, que la sangre se forma ahí. Sí, los se glóbulos. forma ahí. Ajá. Entonces, imagínense lo que está diciendo allí el autor de Hebreos, que o sea, hasta lo más profundo como seres humanos, hasta donde se forma nuestra sangre, lo que es la vida nuestra vida, hasta allí llega la palabra del Señor. Eso quiere decir que genera transformación a todo nivel como ser humanos, porque si llega allí a lo más profundo, está actuando en lo que son directamente nuestras células, nuestra formación de células, todo lo que somos y está actuando allí, ¿no? Y además discierne pensamientos y las intenciones del corazón, nos confronta y nos permite entender y ver conforme con la palabra qué es lo que realmente son nuestros pensamientos y nos permite mirarnos frente a ese espejo. Cuando vemos la palabra, el mismo Espíritu nos muestra y nos permite vernos ante ese espejo quiénes somos, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, qué realmente existe en el interior nuestro, de qué habla nuestra boca, cuál es la abundancia que hay. Entonces, esa es una cita para tenerla muy presente
yo creo que en todo este estudio que vamos a hacer, Hebreos 4:12, y para irnos aprendiendo. Sin embargo, no es la única cita que nos habla de la palabra. ¿Por qué quiero empezar por aquí? Porque pues el estudio que vamos a hacer es sobre conocer la palabra de Dios, y qué mejor que sea la misma palabra la que nos esté diciendo, aparte del material de estudio que vamos a utilizar, qué es la palabra de Dios. Entonces, conforme con eso, el enter no me funciona otra vez. Muestra a ver, ahí juega, ya. Si tienen Biblias, ayúdenme a buscar alguna de estas citas. Hebreos 4:12 no, porque ya dije, ya se la leí. El Salmo 119, 105 es el más pequeñito de todos. Juan 17, 17. Proverbios 3:8. Yo busco Proverbios. Bueno, yo tengo Juan 17, ¿qué? Juan 17, 17. Yo busco Mateo 4:4. ¿Tú cuál escogiste, Ruth? Mateo 24, 35, dice ahí, eterna. Sí. Mateo 24, 35. Oscar, ¿cuál escogiste? Espéreme ya un segundito, ya escojo uno. Espéreme ya un momento. Es que estoy Regalo ocupado. uno bueno para usted. Jeremías 23, 29. Listo, ya lo busco. Bueno, entonces, ¿quién tiene el Salmo 119, 105? Nadie. Se lo busco también, Pérez, se lo busco también si quiere, Pérez. Salmo 119, 105. Sí, señor. Dice así. Lámpara es a mis pies, palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Entonces, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, luz, es luz, ¿cierto? Es luz en nuestro caminar diario, en nuestro caminar de la vida. En todo momento es luz. Nosotros mantenemos en un camino y pues esa palabra es la que es luz en nuestro camino. ¿Qué dice Mateo 4:4? Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues como está allí en esa figura, también es alimento, ¿no? Obviamente alimento a nuestra vida, alimento espiritual, que está edificando y fortaleciendo todo nuestro ser. Hebreos 4:12, allá lo leímos. Proverbios 3:8, ese me toca a mí. Se lo busqué yo. Ya lo perdí. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, aparte, arriba dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hasta que aquí realmente está hablando más del temor de Jehová y del apartarse del mal, o sea, de ese respeto y de esa honra. Pero pues está en su palabra que nos enseña qué es el temor a Jehová, ¿cierto? Porque entonces será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Jeremías 23, 29, Osquita. Ya lo busco, es que estaba ocupado, por eso no quería tomar un versículo. No te preocupes. Entonces saltemos a Juan 17, 17 mientras Osquita busca. Listo. A ver, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que nos enseña la verdad y quién es esa verdad, ¿no? Y nos confronta con la verdad todo el tiempo. Mateo 24, 35. Ruth. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor permanece y ha permanecido, ¿no? Por más que han querido destruirla y acabarla en diferentes épocas, en diferentes regiones, como tal, como texto sigue existiendo
Y esa palabra no ha desaparecido, sigue escrita. Ahorita están quemando las Biblias, están apareciendo imágenes de cierto tipo de sectas que están haciendo quema de Biblias. Increíble, ¿no? Ah, Y sí, no. No sabía, líder, ¿en dónde? Yo no, como no veo noticias, no. ahorita le mando una imagen para que vea. Pues quitar, ¿ya pudiste buscar Jeremías? Sí, ya. Dice, Completo. no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ah, bueno, entonces ahí está. El fuego, ¿qué es lo que hace? Consumir, ¿cierto? Consume. Destruir también representa al Espíritu Santo, limpia, y el martillo pues está rompiendo, incluso está diciendo como martillo que rompe la piedra. En este caso estaríamos hablando de que la palabra con respecto ahí en ese versículo, pues que ablanda de cierta forma nuestro corazón y lo deja moldear por el martillo, ¿no? O sea, que es la misma palabra, ¿no? Exactamente. Rompe, es capaz de romper la roca, y en ese caso hablamos también sobre todo de la roca de nuestro corazón. Es capaz de, la misma palabra, es más, sin intérpretes ni nada, la misma palabra logra ese efecto en las personas, y es lo que les compartía la otra vez cuando estuvimos hablando de los reformadores, ¿no? Que muchos se encontraron esa verdad fue leyendo la palabra más allá de lo que habían aprendido en su época. Bueno, entonces quería compartir esta lámina para que la misma palabra nos mostrara qué es lo que es ella y cómo el Señor en su palabra nos dice qué es su palabra, valga ahí la redundancia, qué es lo que ella misma hace, cómo está escrito, de qué manera se describe. Sin embargo, pues necesitamos ciertos materiales de estudio que nos ayuden a ampliar, a profundizar y a conocer cómo hacer esa correcta interpretación de muchos pasajes y de muchos temas. Entonces, este es el libro que estamos compartiendo. Quería colocarles ahí la imagen de la lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stuart. Esta es una segunda edición, una revisión. Ahí está, es como por conocer la portada. Sí, coloqué allí otro libro que dentro del mismo texto el autor recomienda como para un poco similar y para profundizar más del estudio. Entonces quería compartirles ahí esa imagen también de cómo estudiar e interpretar la Biblia, de la Biblia por R.C. Sproul. Tiene ahí las siglas de FLET. Saben que FLET es una universidad de estudios teológicos, la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, y es uno de los manuales que utiliza como guía. Entonces, diferentes materias. Entonces, conseguir ese libro cuando quieran. Creo que ese está en PDF para profundizar. Y estos son los temas que vamos a ver dentro de lo que es el estudio del libro. Entonces va a haber una introducción, que es la necesidad de interpretar, que es lo primero donde el autor nos va a describir por qué es necesario aprender a interpretar, cuál es el motivo para dedicarnos y profundizar en ello, puesto que hay unas razones válidas para hacerlo. Segundo tema, la herramienta básica, hacer una buena traducción, y después empezamos, y ustedes pueden ver ahí hacia abajo, empieza a estudiarse como por libros, ¿cierto? Epístolas, narraciones del Antiguo Testamento, los Hechos, los Evangelios, las parábolas, los libros de las leyes, profetas, salmos, sabiduría, apocalipsis. El tema como se va a trabajar aquí es a través de géneros literarios. Los autores que están buscando con este libro, ayudarnos a identificar los géneros literarios y cómo cada género literario con sus características nos permiten entender exactamente qué es lo que se está diciendo a través de ese estilo literario, qué es lo que el autor está queriendo decir a través de ese estilo literario. Obviamente teniendo en cuenta en qué época fue escrito, todo el contexto cultural, bueno, todas esas características. Pero la idea del trabajo es hacerlo por géneros literarios. Entonces, la primera tarea, vamos a tener una tarea, la primera tarea, busquemos géneros literarios de la Biblia. ¿Cuáles son? ¿Qué hay? Por ahora les comento que dentro de los mismos, por ejemplo, salmos, que es un género literario, hay, por decirlo de esa forma, unos subgéneros. Pero obviamente
para abarcar todo eso ya es un tema más profundo. Aquí lo que nos va a enseñar, lo que vamos a aprender con el libro es a tener unos fundamentos básicos. No vamos a entrar a hacer exactamente exégetas completos ni nada por el estilo profundos, pero sí todos estamos en capacidad de aprender y poder utilizar estas herramientas que nos están dando. Ahorita no tengo pensado cómo distribuir, pero la idea en el transcurso es que vamos a trabajar entre todos. Y eso nos va a ayudar bastante. Entonces, por ahora yo empiezo trabajando. A Ruth también. Bueno, aquí quise colocar como los objetivos que el autor va a trabajar en su libro y que pues obviamente son nuestros objetivos de trabajo dentro de lo que vamos a hacer. Él empieza diciéndonos que el interés básico del libro... Perdón. Señor. Los géneros literarios de que hablas de la tarea es similar a los géneros literarios que conocemos en la literatura normal, o sea, o dentro de la parte bíblica hay unos géneros literarios especiales. Por ejemplo, Evangelios es un género literario especial de la Biblia. No, sí, porque, bueno, yo nunca he visto nada de estos temas, pero en cuanto a géneros literarios, no sé qué es o dónde puedo encontrar, o busco simplemente por Google géneros literarios bíblicos y ahí puedo investigar. Exacto, Mao, tal cual, sí. Así se encuentra. Ah, bueno, listo, perfecto. Y hay una amplia gama de visiones de diferentes autores, pero coinciden en los fundamentales. Ah, gracias. Listo. Esto, para complementar un poquito la pregunta que hizo Mauricio, yo me acuerdo hace mucho tiempo, obviamente, cuando estaba haciendo 11, el profesor de español y literatura nos tocaba entregar un trabajo bastante amplio sobre los géneros literarios que había en la Biblia, en qué libros estaban y todo. Entonces, yo me acuerdo ¿Todavía que... se acuerda? Todavía me acuerdo. Oscar, páseme ese trabajo, Oscar. Páseme ese trabajo Ese lo hizo con máquina de escribir. Sí. Y no tenía corrector. Y era de físico, o sea que ya lo boté. No. Sí. Entonces, sí, o sea, realmente hay una literatura bastante amplia al respecto. Obviamente, eso lo vamos a tener como tema de conocimiento general porque vamos a trabajar conforme está la clasificación aquí en el material de trabajo. Bueno, entonces lo que les decía, el autor dice que se va a trabajar teniendo una comprensión de los diferentes tipos de literatura o géneros literarios que integran la Biblia. Sobre eso es que se va a fundamentar. Y el material consiste en un tema de ayuda. Como les decía, no va a ser una gran profundización, pero sí nos va a ayudar como lectores de la Biblia, no como especialistas, no como profesionales, no como teólogos, porque pues para esto se necesita obviamente ampliar mucho más, pero sí nos va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué pretende? Ayudar a la lectora a leer y a estudiar los salmos como poemas y las epístolas como cartas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada género tiene sus características especiales. Nosotros cuando hacemos alguna clase de interpretación eso no lo tenemos en cuenta. Sencillamente vamos mirando y vamos interpretando. La idea es ayudarnos a mirar los salmos como lo que son, como salmos, como poemas, y las cartas como cartas, que tienen un autor, un remitente, bueno, un público, todas esas cosas. Entonces, a eso es que nos va a ayudar. Va a ayudar a apreciar las diferencias, o sea, entre estos géneros, obviamente, que pueda leer, de manera que se pueda leer de una forma inteligente y con provecho las partes de la Biblia que no son narrativas. ¿Por qué especifica que no son narrativas? Porque, pues, obviamente las narraciones son también mucho más sencillas. Cuando están contando una historia, pues a veces la interpretación es mucho más sencilla. Las preguntas que hay que hacerse son más sencillas para poder llegar al fondo del texto. Dice que va a ayudar a los creyentes a lidiar con cuestiones de aplicación. El tema es que no solo vamos a leer, sino vamos a aprender a aplicar esa lectura y aplicar cómo buscar la profundización de esa lectura utilizando esas ayudas. Este material, líder, ¿cierto? Eso
Yo te lo envío, ¿cierto? Para subirlo al grupo. Sí, como quiera, o sea, lo puedes enviar directamente desde aquí o me lo envías y yo lo hago llegar, no hay ningún problema. Bueno. O por el grupo. Sí. Pero de pronto es muy pesado para el WhatsApp. No, ¿cuánto pesa? La verdad no sé, pero sí tiene imagen. Entonces, no sé. No sé, Bueno. esto aguanta hasta 64 megas por WhatsApp. Entonces sí, yo creo Ya, que sí pasa. Linita lo envió, ¿qué días Charles? No, pero En este que PDF, estoy haciendo Lina. yo, estas diapositivas. Las puedes poner, exportar en PDF y las va mandando. Sí, Más así queda menos pesado. Bueno. Va a ayudar también al lector en el aprendizaje de formular preguntas correctas sobre cada género bíblico. Pues como podemos ver, para cada género hay unas preguntas que son correctas. Obviamente hay preguntas también que son de tipo general, que es para hacer en todos los libros, pero hay unas preguntas que son específicas. El tema aquí de entender el estudio y de estudiar es las preguntas que nos vamos a hacer son claves siempre. Esas preguntas son las que nos van a ayudar a entender, como cuando los niños preguntan por qué, y para qué, algo así por el estilo. Esa es la forma de ayudarnos a entender y a comprender. También dice que ellos, el autor del libro, va a evitar dar reglas. Lo que se pretende es dar orientaciones, sugerencias y ayudas. ¿Por qué? Porque es que definitivamente no dejará de estar involucrado cada uno como ser humano, su situación, su circunstancia, lo que el Señor quiera mostrarle para interpretar esa palabra, para tener una interpretación, una enseñanza, una dirección. Está conforme con lo que el Espíritu de Dios quiera hacer en cada uno de nosotros, lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Entonces, pero sí nos va a dar unas reglas que nos permiten tener una correcta interpretación y una correcta dirección sobre lo que estamos entendiendo. Vamos a ver más adelante, obviamente, el porqué de eso. Carlos, Frase. Carlos, perdón, discúlpame. Ahí, estos dos últimos puntos me parecen supremamente básicos, bueno, todos en especial, pero estos dos de formular las preguntas correctas, porque a veces uno no visualiza, es como si estuviese uno viendo el panorama y se ve borroso, ¿sí? Entonces, pues hago el ejemplo de las gafas para poder ver con más claridad, ¿sí? Y por eso es que salen las preguntas, ¿no? Me acuerdo que no hay preguntas idiotas ni tontas, o sea, toda la pregunta en sí es válida, pero entre más incisiva sea, mucho mejor. Y lo de las reglas es importantísimo porque a veces nosotros queremos que el Señor responda tal como nosotros queremos, ¿sí? Y otra cosa es lo que realmente el Señor nos quiere mostrar en su palabra, que en muchas cosas es diferentísimo y es algo que ya depende de cada uno cómo asimila ese mensaje. Entre más tengamos la claridad de ver ese mensaje tal cual como el Señor nos lo quiere dirigir a nosotros, será de mayor bendición. Sí. Sí, ahí se aplica, por ejemplo, el tema de la historia que todos conocemos de David y Goliat, ¿cierto? Ese enfrentamiento y cómo tiene muchas aplicaciones y ha tenido muchas aplicaciones, aunque el fundamento es el mismo. El fundamento es cómo esa confianza en Dios y la victoria está dada por Dios, pero hay unas aplicaciones que han llegado a la vida de diferentes personas y las hemos visto en diferentes predicaciones e interpretaciones no incorrectas, aunque ha habido otras incorrectas, ¿sí? Pero el Señor ha querido mostrarle a uno de la manera, a cada persona de la manera que Él quiere mostrarle ese mensaje. Entonces, por eso la idea no es que esto es aquí así y así tiene que cumplirse, porque hay unas reglas y una medida, una cosa métrica que la marca y la encuadra entre eso. No, con el Señor sabemos que no es así, nosotros lo sabemos. Frase principal, la Biblia es la eterna palabra de Dios. Léala, compréndala y obedézcala. Creo que más claro no es necesario entrar a especificar eso. Hay que leer, hay que comprender y obviamente está como un último punto, pero es el que nos da vida, obedecerla. Si no, no estamos haciendo nada. Entonces eso es lo que el autor está orientando con el libro, lo que pretende lograr con este material.
Por eso es un material que es muy bueno para nosotros, que no somos exégetas de profesión, pero que sí llevamos varios años estudiando la palabra, leyéndola y que nos puede ayudar a dar unos mejores parámetros. Dice allí que muchos de los problemas que ocurren en la iglesia de hoy básicamente es por saltar esa brecha, ese abismo que existe entre la hermenéutica. Espera, me muevo aquí porque esto no me está dejando ver. En la hermenéutica que hay que aplicar en el movernos del entonces y allí, donde fue dado ese texto original, de ese lugar, de ese entonces, de esa época, y traerla a la aquí y a la hora, de lo que es nuestra vida diaria. Que ese es el mayor de los problemas, y es claro, porque es allí donde aplicamos la interpretación. Nosotros sabemos que lo importante de la palabra, obviamente, es la aplicación. Cuando nosotros hacemos una exposición de la palabra, debemos tener una aplicación. ¿Cómo afecta eso en nuestra vida, a otros? ¿Cómo la podemos aplicar? Y ese ha sido el gran problema, y es allí donde han surgido muchísimos errores, muchísimas fallas. Entre ese ejercicio hermenéutico, de qué fue lo que se les dijo a los de aquella época, de qué forma y qué entendieron, y cómo aplicamos eso hoy día. ¿Cómo lo entendemos hoy? ¿Y qué nos dice hoy día? Entendemos que la palabra del Señor es que ya dijimos que era eterna, ¿cierto? Permanece y ha permanecido en el tiempo, ha sido la misma, pero siempre nos ha ido enseñando conforme con nuestras situaciones, las circunstancias del mundo, de la vida, como se va dando todo. Pero la palabra siempre ha sido la misma. Aparecen allí tres tipos de personajes dentro de ese ejercicio. Uno es el especialista, que más o menos ya le he comentado. Es el que le interesa sobre todo lo que el texto significa, como decir lo literal. El especialista busca eso, lo literal del texto, lo que significa ese texto. Existe el laico, que por decirlo somos nosotros, y es la mayor cantidad de expositores bíblicos, incluso los pastores. No entran a hacer ese ejercicio especialista, porque si no, entonces la aplicabilidad de la palabra, de lo que están enseñando, se pierde, y es lo que ellos tienen que enseñar. ¿Y qué les interesa a ellos? Pues lo que significa esa palabra. No es lo que el texto significa, sino lo que significa esa palabra en aplicación de la vida. ¿Qué quiere decirnos realmente esa palabra? Y aparece allí el especialista creyente, que ahí están los pastores, estamos nosotros, de alguna manera somos especialistas, pero somos creyentes. Y nosotros debemos tener en claro esas dos cosas. Teniendo en cuenta lo que significa, dice que pues leer la Biblia, teniendo en cuenta solo lo que significa, puede conducir a muchas confusiones y errores, porque carece de controles. Al aplicar ese solo lo que significa, se le puede dar muchísimas interpretaciones, se puede interpretar de diferentes maneras utilizando solo lo que significa. Por eso es necesario también, ¿qué significa ello? ¿Qué quiere decirnos el Señor? Necesitamos saber eso, ¿qué quiere decirnos el Señor? Entonces dice que lo más importante de las habilidades hermenéuticas es el sentido común. Y es allí algo en lo que nosotros tenemos que fijarnos. Muchas veces una exposición bíblica pierde todo sentido. Se sale realmente de lo que es el marco de la realidad, y el Señor nunca sacó la palabra de lo que es el marco de la realidad del ser humano, porque es precisamente para esa realidad que Él la expuso, para nuestra realidad. Entonces esa palabra, al escuchar nosotros ese ejercicio hermenéutico, ese ejercicio exegético, esa exposición de la palabra debe tener sentido común, no algo fantasioso, no algo fuera de toda, por llamarlo de alguna forma, naturalidad, obviamente entendiendo que el Señor no tiene límites, ¿cierto? Y que Él es soberano en muchas cosas. Porque si fuera por esto, entonces uno diría sentido común. Pues sentido común no tiene que tocar a unas trompetas y que se cayeran las murallas de Jericó. Pero entre lo que Él les daba su ordenanza y entre lo que fue el seguir esa ordenanza del Señor, está el sentido común que nosotros podemos entender de ese ejercicio. Lo bonito de eso también es que yo veía, es que muchas cosas de la ciencia, que tanto pretenden algunos separarla de lo que es la palabra del Señor, lo que hacen es confirmar y comprobar los hechos sobrenaturales, ¿cierto?
Entonces ahí es donde más nos está demostrando que aunque avanzamos en ciencia, su palabra sigue siendo eterna y permanece. Eso no le quita ese ejercicio científico. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar dos términos de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a profundizar y aprender un poco si no lo sabemos. Entonces ahí está ese científico investigando. La primera tarea que nosotros tenemos que hacer al tener un texto es descubrir lo que quería decir originalmente. Y ese ejercicio se llama exégesis. La exégesis consiste en identificar qué quería decir esa palabra originalmente. Allí cuando se dijo, a las personas que se les dijo, en la situación que se les dijo, en el lugar que se les dijo. ¿Por qué se les dijo? ¿Sí? Ese es el primer trabajo, el exegético. Y para ese ejercicio exegético hay pues preguntas claves por cada género, como lo veíamos. Esa es la primera tarea. O sea, primero se hace una tarea de exégesis. Es lo primero que deberíamos hacer. Aunque por lo general utilizar el término hermenéutica los involucra a los dos, exégesis y hermenéutica, es hacer el mismo ejercicio. Sin embargo, existen dentro de ese ejercicio dos ejercicios diferentes. Entonces, el primero es la exégesis. Y la segunda tarea que tenemos que hacer es aprender a escuchar ese mismo significado de esa época en lo que es nuestra realidad, en lo que es nuestro contexto, en lo que es nuestros días, o sea, la aplicabilidad a nuestros días. Y esa parte es la parte hermenéutica. Entonces, el ejercicio exegético es revisar el origen de la palabra cuando fue dicho. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué se quería decir? Y el hermenéutico es traer esa aplicación a nuestros días. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? ¿Cómo lo podemos entender hoy? ¿Cómo se aplica hoy esa palabra que, como decimos, sigue siendo vigente y eterna? Entonces, la frase célebre, digo yo, realizar ambas tareas debe ser la meta de un estudio bíblico, de un correcto estudio bíblico. Realizar esas tareas bien hechas. Ese debe ser la meta de un estudio bíblico. Entonces ya vamos encerrando varias cosas, ¿no? Porque muchas veces nosotros hemos expuesto la palabra de alguna manera, pero lo hemos hecho sin aplicar esto. Por eso es necesario que estudiemos. A mí me ha enriquecido mucho y me ha parecido muy importante que de verdad que estudiemos cómo exponer esa palabra, cómo interpretarla, no solo quedarnos, como fue hace mucho tiempo, que lo que nos diga el Espíritu Santo, y muchas veces creemos que es el Espíritu Santo y resulta que no es el Espíritu Santo. Y no tenemos las herramientas para identificar, para darnos una pauta principal. Y si el Señor ha permitido que haya estos estudios y estas identificaciones, debe ser por algo, ¿cierto? Porque es que era muy diferente hablarle al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que se identificaban plenamente con lo que les estaba diciendo, porque esa era su cotidianidad, su entorno, su vida, lo que ellos identificaban en cada metáfora o analogía que pudiera usar el Señor en su palabra para nosotros hoy, ¿sí? Es completamente diferente. Y lo que ellos no podían entender, nosotros hoy lo entendemos, pues porque ya el trasfondo histórico y los hechos nos han ido mostrando y nos han permitido entender. Entonces, de aquí para adelante ya empieza una mayor responsabilidad cada vez que empecemos a hablar, pues poner una palabra. ¿Vamos o ya nos quedamos dormidos? ¿Quién quiere más tinto? No, está súper interesante. Voy a recargar tinto. No, está muy bueno, muy chévere. Primer capítulo es la introducción y es la necesidad de interpretar. Entonces el autor nos va a explicar por qué es necesario interpretar, por qué es necesario hacer ese ejercicio de interpretar la palabra. Entonces allí dice que hay unas frases de queja. ¿Cuáles son esas frases? Que dicen algunas personas, bueno, cada vez menos, pero antes sí se decía mucho, que no se tiene que interpretar la Biblia. Solo hay que leerla y hacer lo que ella dice, obedecer. Que no se necesita una interpretación. Solo léala y obedézcala. Y la otra es que los cristianos deben leer, creer y obedecer la palabra. ¿Por qué dicen que son frases de queja?
porque dice que por lo general son frases de personas que han tenido la experiencia de vivir esa interpretación por otras personas al exponer la palabra, que no han entendido nada de lo que se les dijo. Entonces la conclusión es, o sea, ¿para qué tanto estudio y para qué tanta interpretación? Solo léala y haga lo que ella dice. Y lo digo por experiencia propia porque alguna vez en una clase con un profesor de teología experto en profetas, él exponía como puntos muy, ¿cómo llamarlos? Digamos que o muy científicos o muy de tratar de entender el texto como es el texto. Un ejemplo, cuando nosotros tomamos la cita de Timoteo, que dice que la palabra de Dios es, ¿qué? Se me fue la cita. De Timoteo. Sí, señor. Pablo le dice a Timoteo. Útil para enseñar, corregir, Redarguir. Exacto, que toda escritura es útil para. Y nosotros lo entendemos, toda escritura con la escritura que tenemos. Pero cuando allí se lo dijo Pablo a Timoteo, ¿cuál escritura existía? Sí. ¿Mm? Testamento. La ley, El Torah. la Torá. Era la principal escritura lo que ellos estudiaban. Sin embargo, dice que toda la escritura, ¿cierto? Es útil para redarguir, para enseñar, y mira ¿qué es el fundamento principal? Sobre todo, ley. Esa era la escritura que existía en esa época. Nosotros hoy tenemos más escritura y nos ayuda a comprender un poco más fácil, pero lo que ellos tenían que comprender quién era el Señor, y entonces para ellos, quién era el Señor era una cosa completamente diferente de lo que es para nosotros hoy y más en nuestro pueblo occidental. Y entonces yo iba con él a ese tema en el que yo le decía, pero es que el Espíritu es el que le muestra a uno y uno no necesita eso, así como hemos oído, el Espíritu Santo les enseñará y no necesitarán de quien les enseñe, ¿sí? Utilizado de una forma incorrecta. Porque sí necesitamos orientaciones, hay personas que el Señor específicamente les enseña. Así como escogió profetas para enseñar esa palabra, hay personas a quienes el Señor les permite estudiar, profundizar y tener otro conocimiento que nos permite entender. Entonces sí necesitamos, cuando nosotros utilizamos esa cita, por ejemplo, que no necesitamos que nos enseñe de una manera muy a la ligera, pues estamos interpretando mal. Y yo le decía a él eso, pero si yo ya no necesito eso, y si le ponemos siempre el tema mental, el tema de análisis, el tema científico, entonces esa relación de intimidad con Dios empieza a perder. Y él me explicaba, y él me decía, dije, no creas que porque yo ahora te expongo esto es que yo no he tenido una relación personal con Dios, la he tenido y me han pasado muchísimas cosas con él. Pero eso no me exime de la responsabilidad de tener que cuando yo enseñe cosas que son verdaderas, cosas reales, conforme con un estudio y conforme a una profundización. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con las personas que dicen esto. Entonces, dice dentro del cuadro allí que es que ha habido predicadores y maestros que le dan tantas vueltas al tema que van a exponer que oscurecen completamente el sentido del tema. Y lo que estaba claro para nosotros cuando lo leemos termina siendo enredado. Muchas veces ni entendemos qué fue lo que nos dijeron. Y yo creo que a muchos les ha pasado. Ya a todos nos ha pasado. Que vamos a una enseñanza y salimos y ni idea realmente cuál fue la enseñanza. No se cumplió esa edificación para nada, ¿sí? De lo que debería cumplir la palabra. O cogen y empiezan a escuchar la enseñanza y empieza el pastor con el tema por aquí, trata el predicador por aquí, y después cogió y se pasó por acá a buscar otra silla y dijo otra no sé qué más, y después uno se da cuenta y está hablando por aquí otro tema y después vuelve por acá nuevamente al tema y uno termina sin tener un hilo de lo que es el texto realmente y lo que se está diciendo. Entonces dice que personas que utilizan esas frases porque han vivido esa experiencia, que predicadores y maestros cogen el tema y los oscurecen tanto que lo que se entendía ya no se entiende. También dice que se dedican tanto a hurgar, a investigar tanto en el tema, y es que la palabra que se utiliza ahí es hurgar, porque no es estudiar de una forma metódica o algo así, sino ahí como a sacar y entresacar a ver qué más se encuentra, y después miran realmente el panorama de lo que hay en el texto. Y como resultado, ¿qué se hace? Pues se esconde el significado llano del texto, que
que por lo general está en la superficie. Ese significado ya no es lo que el Señor quiere decir y por lo general está ahí en el texto, el mismo texto se explica. Pasa que a veces necesitamos darnos tantas dotes de estudiosos que cogemos y dañamos todo lo que dice la palabra, cambiamos todo lo que dice la palabra y eso se presenta muchísimo, y se ha estado presentando muchísimo, donde aparecen los estudiosos que dicen tantas cosas que el texto termina escondido. Entonces nosotros vamos a tratar de aprender con las ayudas que nos está dando. Charles. El problema de la mayoría de las personas no es comprender el texto, sino obedecerlo, ponerlo en práctica. ¿Por qué dice eso el autor? Charles, Juan quiere decir algo. Es que Hola, Juanito. De lo que estás exponiendo, entonces, ¿en qué parte o en dónde se enlaza lo que hablamos de la parte del discernimiento de la palabra por parte del Espíritu Santo? En el mismo estudio que tú estás haciendo. Porque las preguntas que vamos a hacerle al texto nos van a llevar a ampliar ese discernimiento. Es lo que te estaba diciendo. El Señor quiere, por un mismo texto, conforme con la realidad y lo que tú necesitas, el Señor puede decirte a ti otra cosa y permitirte entender. Y ese es el discernimiento que el Espíritu te está dando, ¿sí? Por eso es que el autor dice, aquí no se trata de reglas, sino de ayudas. Porque si no, las reglas toman el texto como está, de literal, y así es. Pero resulta que no, que el Señor es tan rico que Él con su Espíritu nos ayuda a tener ¿cómo fue que dijiste? Bueno, esa revelación especial de lo que hay para ti, de lo que hay para una comunidad, si estás dirigiendo una comunidad, de lo que tienes que decirle a las personas si lo estás compartiendo con personas, siendo el mismo texto. Listo, Charles, gracias. Sí, el problema está es ¿por qué son necesarias las preguntas? Porque nos ayudan a enfocarnos. El problema es cuando nos vamos a muchas fantasías y las fantasías ocultan absolutamente todo lo que quiere decir el autor. El problema de la mayoría de las personas no es comprender el texto, sino obedecerlo, ponerlo en práctica. ¿Qué quiere decir con eso el autor? Realmente es como una frase para los predicadores y maestros que están allí envolviendo el texto. Lo que quiere decir es, debe hacerse tan sencillo que la persona entienda, comprenda más lo que ha entendido y quiera poner en práctica esa palabra. Porque el problema de todos nosotros, incluso a veces no es entender la palabra, es poner en práctica lo que nos está enseñando. Es tomar la decisión o la actitud de arrepentimiento, si es respecto a un pecado, si es respecto a algo que nos está dañando, para ponerlo en práctica. Y nosotros sabemos que hay muchas cosas que no ponemos en práctica de la palabra y que las asumimos como o la ligera o así no es, ¿sí? Porque ese es el mayor problema. El poner en práctica es el que toca realmente al ser humano. Cuando hablamos por lo general siempre de que toca el bolsillo, ¿sí o no? Ese es el problema de poner en práctica, que se toca el bolsillo. Cuando nos toca el orgullo, o sea, entendemos que hay que perdonar, pero ponemos en práctica el perdonar, ¿sí? Y para eso no se necesita mucha explicación, porque el Señor lo dice claro en varios textos sobre lo que es el perdón. Entonces, lo que quiere decir el autor es eso, o sea, a veces no se necesita envolver tantas las cosas, que es lo que hacen muchos predicadores, que se pierde ese sentido natural de lo que la persona entendió. Por eso decía que se necesitaba ¿qué? Sentido común. Es una herramienta importante al hacer ese ejercicio exegético y hermenéutico. Sentido común de lo que se está diciendo, no volar allá por las fantasías de lo que nosotros queremos ver y entender. Bueno, entonces, la primera meta, que es de una buena interpretación, no es la originalidad. No se trata de descubrir lo que nadie ha visto antes. Entonces, ¿por qué debemos interpretar? Porque nos vamos a encontrar en el camino personas que buscan ser originales. Encontrar algo que todavía nadie ha dicho del texto. Encontrar lo que no se ha dicho de la batalla entre David y Goliat. Encontrar allí lo oculto que nadie más revela. Entonces dice que una buena interpretación no es ser originales.
¿cuáles son los problemas que se manifiestan? ¿Por qué alguien quiere lograr ser original? Entonces el autor dice que eso puede ser, uno, por orgullo, un intento de tratar de deslumbrar a los demás. Nosotros nos damos cuenta que a veces hay muchas predicaciones que están muy llenas de términos griegos cuando se trata del Nuevo Testamento. De muchos términos griegos. Una cosa es que se utilice alguno para explicar, pero cuando alguien utiliza muchos términos griegos, o sea, el que está recibiendo el mensaje, alguien, digamos, una persona del común que no le interesa eso, que tienes una necesidad, ¿de qué le sirve? ¿Sí? Pero el que está expone que, mejor dicho, él sabe muchísimo, porque mezcló el griego con lo que está exponiendo para dar las raíces, para no sé qué más. Pero el mensaje claro que necesita oír la persona que está escuchando, a la que lo llevó el Señor, oír ese mensaje, no le está llegando. Entonces habla de eso. El orgullo sale. Otra razón para pretender ser originales es una equivocada comprensión de la espiritualidad. Dice que en la que la Biblia está llena de verdades ocultas que esperan por una persona espiritualmente sensible con una especial perspicacia para que la desentierre. O sea, es ese alguien que va a encontrar esa comprensión espiritual que nadie ha tenido, lo que está diciendo ahí. Y está como ejemplo de Jeremías 33:3, ¿no? Que si yo le clamo al Señor, pues Él me va a enseñar cosas ocultas que yo no conozco y de pronto que nadie más ha conocido ahí en su palabra. Entonces, toman como fundamento a veces ese texto. No estoy diciendo que el texto es incorrecto, ¿no? Sino que toman como fundamento ese texto para pretender encontrar algo que decirle al Señor, muéstrame, 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 cuando el Señor de pronto ya ha mostrado lo que necesita que se vea. Y otro tema son los intereses disfrazados. La necesidad de apoyar, dice aquí, un prejuicio teológico. Soportar algo teológico que yo estoy interpretando y yo quiero que eso llegue a otras personas como yo lo quiero. Dice especialmente al tratar con textos que parecen contradecir ¿cuál prejuicio? Pues ese interés que yo tengo por enseñar algo. Y eso lo hemos visto mucho en todos los errores doctrinales que nosotros conocemos, de los cuales algunos hemos sido o partícipes o víctimas, porque han sido utilizados los textos de una manera que disfrazan y exponen lo que el Señor no ha expuesto. Entonces, las interpretaciones originales normalmente, por lo general, están equivocadas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, yo diría, bueno, si no son originales, entonces ¿qué son? Que de todos modos, aunque se exponga un mismo texto, en algo los expositores deben coincidir, más allá de lo que el Señor quiso enseñarle a la comunidad o a la persona que está escuchando. Ellos deben coincidir en una base, en un fundamento, ¿sí? Y no en algo muy particular que solamente yo entendí y solamente yo vi en esa interpretación. La primera meta entonces es la no originalidad, no ser exclusivos, no buscar ese ser exclusivos. ¿Hasta qué vamos, Javier? ¿Hasta que acabemos el libro? 7:30 por ahí. Ah, bueno, listo, Oscar. No, sí, había pensado que hasta las 7:30. Bueno, lo segundo, la meta de una buena interpretación es captar el significado llano del texto, y el ingrediente más importante para el significado llano es el sentido común bien informado. Y es de lo que hablábamos, ¿no? O sea, el texto tiene un significado que se puede ver. La misma palabra se explica, es un significado que no necesita coger a hurgar y a hurgar y a hurgar, a ver qué les traigo, qué más le saco, qué más le pongo, de dónde traigo, de dónde lo soporto. No, realmente no se necesita. Es encontrar ese significado que tiene el texto realmente. Esa es una buena interpretación. Pero para ver eso, pues también hay que tener el sentido común y el autor le agrega bien informado. Bien informado, ¿qué quiere decir? Pues que tengo unas bases, tengo un estudio, tengo unas fuentes que son reales, porque nosotros a veces utilizamos como fuentes
la predicación que le copió el predicador al otro predicador, al predicador de hace 50 años. Y eso no es una fuente confiable. ¿Sí? Entonces hay que buscar. ¿Y la primera fuente confiable cuál es? Nosotros sabemos que cuando vamos a poner un texto, lo primero que hacemos es ¿qué? Leer y orar. Esa es la primera fuente confiable de lo que él quiere enseñarnos. Leer y orar, leer y orar, leer y orar. Leer el texto varias veces y orar y orar y orar. Que el Señor nos muestre qué quiere mostrarnos. Sí, Líder. Eso es importantísimo lo que estás explicando, ¿sí? Leer y orar, porque ahorita es muy atractivo la información, digamos así, ya sintetizada del mensaje de la palabra, donde está todo esto, que buscan ser originales y tener su prejuicio y acomodarlo, ¿no? Y entonces, tristemente yo observo que hay muchas personas de años de conocer al Señor que han descuidado este hábito importantísimo de leer y orar, ¿sí? En especial en la intimidad que requiere, ¿sí? Porque esto es un trabajo, como lo que mencionaba del profesor del tema de los profetas, ¿no? Que tiene que tener una proporcionalidad de estudio con mucha intimidad del Señor. Entonces, ahora es muy fácil porque hay muchísima información circulando, ¿sí? Y resulta y pasa que hay muchas cosas que uno tiene que desaprender para volver a aprender, ¿sí? Y se está manejando términos bastante terribles o peligrosos, como por ejemplo, mucha gente o casi todos nos abanderamos de la sana doctrina. Eso es algo que es como una frase de cajón que se está implementando y cada vez que hay una, digámoslo así, una controversia de lo exegético, hermenéutica, está esa situación de que cada uno en su esquina tiene su cuestión de su sana doctrina y es ahí es donde tenemos que evidenciar que hay un peligro terrible, ¿no? ¿Sí? Y resulta que el texto en sí, como lo mencionas, el sí en sí tiene un significado, o sea, que el llegar hasta allá es algo que tiene uno que quitarse muchas cosas, tiene uno que tener, sino que limpie mucho, que haya una verdadera actitud para poder llegar a ese significado ya. Yo creo que lo más tenaz es que a veces uno no es capaz de ver lo simple y lo hermoso del mismo mensaje explícito. Y si usted, por ejemplo, vuelve a leer la Biblia, o el mensaje o el pasaje 6 meses después, o 2 años después, o 3 años después, ese mensaje va a tener un contenido, como dices, de base, ¿sí? De base común, pero también tiene un componente nuevo aplicado para la necesidad que viene de respuesta delante del Señor para uno. Listo. Listo, bien. Respecto a eso también, lo que yo te decía, leer y orar, esa es la primera parte, pero esta es la segunda. ¿Por qué? Porque, pues yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que uno a veces recibe y uno llega a unas interpretaciones que también tiene que llevarlas a decir, Señor, ¿esto sí es lo que tú quieres decir? ¿Esto sí es o soy yo en mi fantasía? Porque somos seres humanos, ¿no? Y no olvidemos que el diablo sigue actuando. Y nosotros podemos ser en cualquier momento susceptibles a ese actuar. Entonces, por eso también el ejercicio nos lleva a concretar lo que estamos recibiendo en esos tiempos de oración de parte del Señor. Entonces, por eso lo importante es ese equilibrio entre las dos cosas. Pero lo primero, la primera fuente sí es leer y orar. Y para allá ya concretamos. Bueno, en el captar el significado llano de ese texto intervienen dos factores muy importantes. Uno, la naturaleza del lector, mi naturaleza, mis vivencias, lo que estoy viviendo, lo que soy, lo que tengo en mi cabeza, mi entorno familiar, mi crianza, absolutamente todo. Eso se involucra. ¿Mm?
Y otro, la naturaleza de la Biblia. Tenemos hoy cuántas traducciones bíblicas. Sí, más. Y eso influye también. Entonces, para encontrar ese significado llano del texto, que es lo que queremos, y teniendo un sentido común bien informado, van a involucrarse dos cosas, el lector y la misma palabra. La prueba de una buena interpretación es que hace que el texto, tenga sentido. Y una interpretación correcta da un respiro a la mente y aguijonea el corazón. Me gusta de esa palabra, aguijonea el corazón, porque es bien clave. Eso es lo que hace realmente. Una interpretación correcta trae refrigerio, trae paz, trae alivio, aunque redarguya, porque tiene que redarguir, ¿cierto? Para confrontarnos con alguna realidad. No redarguye para dañarnos, sino para traer refrigerio y trae alivio. Ahí es donde uno puede ver realmente que la palabra del Señor está bien expuesta, está bien interpretada, cuando eso se cumple, porque ese es el propósito de la palabra. Entonces tengamos muy en cuenta eso, que hace que el texto tenga sentido. Uno, que el texto tenga sentido, y dos, que realmente experimentemos lo que queríamos experimentar cuando estudiamos nosotros o cuando escuchamos esa palabra y esa exposición. Eso es clave. Cuando el predicador enreda la palabra, uno sale o vacío, o hay predicadores, yo conocí un predicador que cada exposición era una vaciada. Entonces uno sabía si salía edificado o vaciado todo el tiempo. De pronto confrontado de pronto sí con un pecado, con algo incorrecto, pero no confrontado de una manera que tú quisieras tener la actitud de cambiar. ¿Sí? Sino vaciado todo el tiempo. Entonces, o predicadores que encuentran uno que solo hablan de pecado y de pecado y de pecado y de pecado, y cuando le hablan a la gente de gracia, de redención, de misericordia. O sea, todo eso. Cuando nosotros vamos, tenemos que estar muy también conectados, porque el mismo ejercicio que hacemos nosotros, yo les digo a las muchachas con las que estamos estudiando el Evangelio de Juan, que aunque yo les oriente, ellas tienen que leer. Ellas tienen que leer. Y así debemos hacer nosotros cada vez que escuchamos una exposición de una palabra, leer realmente y confrontar con esa palabra, si vemos eso, si no lo vemos, porque el Señor va a traer esa misma revelación, esa confirmación y esa paz de lo que se expuso o no se expuso. Entonces, otra cosita ahí para tener en cuenta. Todavía podemos seguir, ¿cierto, Osquita? Uf. ¿A qué hora estarás en el mercado? El primer punto, la naturaleza del lector. Del lector como intérprete, dice, la mayoría de nosotros creemos que comprendemos lo que leemos y pensamos que nuestra comprensión se equipara con el objetivo del Espíritu Santo o del autor humano. ¿Estamos en lo correcto? Que creemos que cuando leemos, hemos comprendido, ¿sí? Y que eso es correcto y está conforme con lo que el Espíritu Santo quiere decir, con lo que el autor, el escritor quiere decir. Por lo general, pues pasa eso. Nosotros hacemos la lectura y creemos que estamos entendiendo lo que se quiere decir, lo que dice el texto. Entonces dice allí que hay que tener en cuenta varios punticos que vamos a desarrollar de aquí hacia abajo. La interpretación personal. Allí se involucra lo que estaba diciendo. Al texto traemos quiénes somos, nuestra experiencia, nuestra cultura, las enseñanzas previas que hemos tenido de los mismos textos. A veces con errores, a veces sin errores. Pero cuando leemos un texto, por lo general lo traemos. Y es tanto así que nosotros recitamos versículos porque nos los enseñaron de esa forma para esa situación en particular. Y con los años se da uno cuenta que resulta que no era así, realmente. Con los años, cuando uno madura en esa fe y empieza a entender más la palabra. Entonces, todo eso entra. Lo que puede hacer que leamos toda clase de ideas ajenas al texto. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de eso. Nosotros modificamos el texto. Nuestra misma estilo de vida, nuestra misma naturaleza del ser humano modifica esa interpretación. Entonces, allí hay un ejemplo. Cuando decimos cruz, ¿qué pensamos? En una cruz.
En una cruz romana. En una cruz romana, lo que dice, ¿cierto? Si Sí. leímos el libro, ahí está claro. En una cruz romana que es como una T. Dice el autor que lo más probable es que la cruz del Señor Jesús era con el palo arriba, no cruzado, No la, sí. arriba, Sí. ¿sí? Que era la cruz que estaba. Nos ha Pero enseñado todos que tenemos... ese es símbolo de Señor, muerte. Que también nos ¿cómo? han enseñado que es símbolo de muerte, la cruz. Muerte, sí. Pero en cuanto a símbolo, en cuanto a la figura como tal, nosotros pensamos siempre en la que es cruzada. Dice el Sí, autor sí. que lo más probable es que la que es arriba. Arriba. Cuando pensamos en culto, entonces nosotros ya tenemos preconcebida la idea que culto es la reunión donde hay muchas personas, donde hay sillas, donde hay una celebración especial. Eso está preconcebido. Ujú. Y también hay una cita: no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros por lo general, ¿cómo hemos entendido esa cita? ¿Mm? Que carne es Pensamos en cuerpo. carne como Cuerpo. si fuera el cuerpo, ¿cierto? Para los deseos del cuerpo, que yo como ser humano siento, quiero. Pero dice allí el autor que cuerpo es diferente porque es realmente a lo que se refiere es a una dolencia espiritual llamada a veces la naturaleza pecadora. Entonces no proveáis para esa naturaleza pecadora que demuestra que estamos centrados en sí mismos. Pero y yo lo digo por a mí en particular, yo sí entendía siempre que eso eran los deseos del cuerpo. Sí, soy asociaba a carne como algo del pecado, pero más a la carne como el ser humano, ¿sí? Y ahí el doctor nos está mostrando que es esa naturaleza espiritual Pecado. pecadora, que, o sea, no proveamos para esa naturaleza pecadora, lo que nos está diciendo. Entonces es mostrarnos cómo lo que nosotros hemos aprendido también se involucra. Y por eso en el tema que estudiamos anteriormente de la autoridad, como nosotros, igual que los hijos, nuestros hijos aplican lo que han aprendido, por eso si fuimos abusados, nos convertimos en abusadores, porque estamos aplicando lo mismo. Pregunta. Señor, si Existe sé un... responderle, le respondo, si no lo mando al libro. Sí, sí, sí. No, es que me preocupa pues precisamente de esto. Existe un diccionario con el contexto que me diga bíblicamente qué quiere decir una palabra, porque pues me preocupa porque a veces uno, de verdad, por ejemplo, culto, uno estoy pensando en otra cosa de lo que bíblicamente puede ser. Sí, Maito, hay diccionarios bíblicos, así Ellos No, como recomiendan. hay, señora. Ellos tienen, en el mismo libro aparecen dos que ellos recomiendan. El libro que estamos leyendo, La lectura eficaz, ellos recomiendan dos ya. diccionarios. Sí, Sí. sí, yo le Mira comento. que tenemos diccionarios, tenemos estos, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra ahora. ¿Concordancia? Las concordancias, pero Concordancia. las concordancias es para ubicar la misma palabra en diferentes lugares de la Biblia, ¿no? Concordancia. Concordancia. Hay comentarios bíblicos también. Comentarios, esa es. Si pudiera tener el histórico, hace mucho tiempo envié, y lo voy a volver a enviar, un comentario bíblico que me gusta mucho, que se llama Matthew Henry, ¿sí? De Matthew. Sí, yo lo tengo en Word y lo puse en PDF, y básicamente, pues hoy estamos sobre el pensamiento y la interpretación de una persona, ¿sí? Y es un comentario que tiene casi 3 siglos de vigencia, ¿no? Lo han leído y lo han referenciado personas que ahorita están, digámoslo así, circulando y lo han avalado, ¿sí? Como uno de los mejores comentarios, ¿sí? Hay otros comentarios, ¿sí? O sea, yo nunca me fijo en lo que dice específicamente uno, ¿sí? Me gusta ver qué es lo que dice el otro, qué es lo que dice y ver si realmente algún tipo de concordancia hay. Tan pronto terminemos la clase, yo voy a enviar ese comentario que es un elemento de herramienta adicional y opcional para que uno pueda ir, por ejemplo, si tiene una inquietud del
versículo X, Y o Z, usted puede ir a ese comentario y tener una referencia. ¿Sí? Una referencia, no quiere decir que... Ahora, sí también hay diccionarios. Yo lo estuve buscando, el diccionario que recomienda el autor, ¿sí? Lo puede uno adquirir por Amazon, ¿sí? Hay versión de pasta dura, o sea, que lo envían desde Estados Unidos, ¿sí? No sé si de pronto en librerías tan buenas como la librería Panamericana o la librería Nacional, de pronto puedan tener un tipo de diccionario en el cual uno pueda... Sin embargo, voy a buscar en internet qué tipo de diccionarios. A veces uno encuentra PDF donde está el diccionario como tal, que uno puede tener como ya offline, ¿sí? Para poder uno recurrir, ¿no? De eso, ¿sí? Pero esos son herramientas de referencia, ¿sí? Y son muy ricas, ¿no? Son muy buenas. Entonces, de los comentarios que me gusta está ese. MacArthur también me gusta mucho, ¿sí? Él tiene una Biblia de estudio muy buena que prácticamente la tengo de referencia cuando estoy leyendo a un lado y estoy leyendo al otro lado. Ahí tengo tanto Matthew Henry como una Biblia de estudio MacArthur. Pero hay de muchos. Y hay diccionarios espectaculares. Hay uno que se llama Ropero, que se lo recomiendo. Bueno, prosigue, Carlos. Lo que tú decías, líder, ¿no? Se utiliza como referencia. Y lo recomendable de esas referencias es que tú recurras a ellas después de que tú has trabajado tu texto. Después de que tú has leído, orado, tomado tus notas, extraído de lo que sientes que te revela el Señor, y vayas a esa referencia para resolver las inquietudes, para concretar más los conocimientos. Y hay esos comentarios, hay diccionarios bíblicos, hay diccionario de costumbres en las épocas también, Mao, ¿sí? Entonces, cuando uno necesite buscar en la época del Señor Jesús cuáles eran las costumbres, hay también libros de esos temas y las diferentes costumbres a través de la historia bíblica. Hay, o sea, material hay muchísimo, Maito. Sí, uno ve predicaciones tan enriquecidas, ¿no? Que, o sea, cogen y le dan a uno todos esos elementos, ¿no? O sea, el significado, el contexto, la historia, la costumbre. Entonces eso enriquece mucho una predicación y obviamente ayuda a la comprensión de lo que quiere decir o lo que está sucediendo en ese versículo. Y entonces yo me imagino a un pastor con 50 libros al lado porque solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pues sí, pero... Ahora todo es por software. Bueno, sí. Todo es Google. Yo todavía me imagino a todos los libros impresos. Yo todavía no me imagino solo con un computador, pero bueno. Pero sí, eso es importante. Bueno, entonces la interpretación personal afecta lo que es nuestra interpretación del texto. El otro tema es la traducción bíblica. Una Biblia en español, ¿sí? Ya tiene una interpretación. A los traductores se les pide por lo general que tomen decisiones relativas respecto a significados y esas decisiones pues obviamente afectan. Y eso lo hemos visto todo el tiempo, ¿no? Los escribientes que hacían, pues colocar lo que ellos entendían también en algunos casos, ¿sí? O cuando copiaban los copistas, si el texto no era claro, eso ha ocurrido todo el tiempo con la palabra. Dice que los buenos traductores toman en consideración el problema de las diferencias idiomáticas, porque no es lo mismo decir buceta aquí en Colombia que decir buceta en Brasil. Entonces, tenemos esos cambios de lenguaje por costumbres, por las regiones en las que estamos, los países en los que vivimos. Entonces, que ellos les toca hacer ese trabajo cuando van específicamente a tratar de llegar a algún público en especial, por decirlo de esa forma. Entonces, el ejemplo está ahí en lo que es Romanos 13, 14b, que fue el ejercicio anterior. Y me di la tarea de colocar todas estas para leer sobre todo esa parte de los deseos de la carne. Entonces, la Reina Valera del 60 siempre dice, no proveáis para los deseos de la carne.
La Reina Valera actual, que es esa RBA, no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Ya le agregó malos para aclarar un poco, ¿sí o no? Ujú. La Biblia de las Américas, no piensen en proveer para las lujurias de la carne, ya fue como más específico. La Nueva Versión Internacional, que es a mí particularmente es de las que más me gusta, no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Él ya habló de la naturaleza pecaminosa. La Nueva Traducción Viviente, que es de la que está de moda, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Cambia el satisfacer por pensar en formas de complacer los malos deseos. La Biblia, la traducción del lenguaje actual, esa es la TLA, controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. Lo pone como un poquito más suavecito, ¿no? Pero tiene sentido. Controlemos deseos de hacer lo malo. La PDT, se me olvidó esa cuál es. La palabra... Dios habla hoy, es la siguiente. sí, la siguiente es la, pero esta es Y la palabra de Dios para todos, que es otra Biblia que también utilizan bastante. No piensen, como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Mira que aquí fue más suave, ¿no? Sus propios deseos, o sea, no hablo de deseos malos, lujuriosos ni nada, sino sus propios deseos. Entonces, cuando uno lee, uno puede pensar que incluso los buenos, por ejemplo, se me ocurre a mí en este momento. La Dios habla hoy, ahora me salté a las versiones católicas que más se trabajan y conozco. No busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. La Biblia del peregrino o Biblia, bueno, me olvidó el otro nombre que tiene. No se dejen conducir por los deseos del instinto. Aquí nos metió ahora instinto. Entonces, me lleva a mí de pronto a entender cuál es el instinto como ser humano. Nosotros tenemos, ¿no? Y la de Jerusalén, no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Esa me costó trabajo entenderla. Es que concupiscencia es el deseo a pecar. Ajá. Pero cuesta trabajo para entender. Entonces, mira que la idea de tomarme el trabajo de colocar todas esas versiones es para ver cómo la traducción que nosotros estamos utilizando nos permite de pronto tener una idea diferente. Por eso es bueno usar varias versiones. Siempre. Cuando yo estoy trabajando un texto es bueno tener varias versiones. Nosotros por lo general trabajamos de base la Reina Valera del 60. A mí me gusta trabajar la nueva versión internacional, revisar la traducción viviente y mirar la del peregrino, la de Jerusalén de las católicas también. Y así enriquece uno el texto. ¿Señora? La Kadosh, la Biblia Kadosh. Sí. La Kadosh, yo la Kadosh casi no la utilizo. Y la del oso. La King James. La Thompson es 60. ¿La del oso? Ah, no, la del oso. Ah, Yo la del oso no la uso porque es como una versión más antigua. Entonces es más confuso el lenguaje. Que es lo mismo que pasa con la Reina Valera antigua. Es un poco más confuso el lenguaje. Entonces, por eso yo en particular no la trabajo. ¿La recomendada es para la internacional? ¿Versión internacional? NBI, sí. Yo utilizo más la NBI. Bueno, eso para mostrarles el ejemplo. Nos toca que dejemos ahí 7:33. Aquí acabo de enviar por esta vía en el chat, está el comentario de Matthew Henry, ¿sí? En PDF. Y lo voy a enviar, si lo desean, también lo voy a enviar por Word, en Word. Es un recurso, como le digo, es un recurso, es una referencia. Como le digo, esto ya ahí está enviándose. ¿Sí lo pueden visualizar? ¿Me confirman, por favor, en el chat? Sí, ya lo descargué. ¿Esa para qué, Marco? Sí. Es una... Ok, esto... Charles, tú ya vas a parar, ¿cierto? Entonces... Sí, señor. Entonces, interrumpe tu
su proyección y les voy a mostrar algo del comentario de Matthew Henry, por favor. Ok, Listo. bueno, gracias. Bien, entonces, ok. Bueno, me preguntan que para qué es. Entonces, muéstrenme a ver, a ver, a ver. En el chat yo no la veo. ¿No? Sí, ahí digo. Yo se lo voy a enviar entonces No, no salió en el chat. Bueno, aunque yo lo tengo. Yo lo tengo. Ya me descargué. ya lo descargaste. Bueno, entonces, bueno, voy a compartir para que vean detallitos pequeños, ¿no? ¿Sí? Detallitos pequeños, ¿sí? Entonces, bien. Ok, ahí voy. Bien, ¿lo están viendo? Ahora sí. A ver. Ya lo deben estar viendo, ¿cierto? Oh, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, entonces aquí se ve comentario, aquí está contando, ¿sí? Mira, aquí ya lleva 94 palabras, es algo muy. Por ejemplo, cada versículo está, a veces toma por grupos de versículos, ¿sí? Por ejemplo, aquí del 1 al 3, ¿sí? Del capítulo 2, está hablando de Génesis, ¿sí? Entonces, la idea es que usted tenga su palabra en el versículo como tal y vaya al comentario y por eso se llama comentario, porque él da una referencia de qué es lo que él está interpretando al respecto. Entonces, por ejemplo, de todas las actividades, milagros, todas las leyes. Bueno, sí, entonces, pero tienen, mire, ahí está agrandando y es supremamente grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el PDF yo lo condensé para que sea más fácil la búsqueda, ¿no? Y aunque usted puede buscarlo aquí por el Word, hay herramientas para buscar. Pero lo más importante es que ellos tienen, por ejemplo, vamos a ver, lo voy a mostrar más bien aquí en la Biblia mía. Ok, bien. Por ejemplo, aquí tengo yo una de mis Biblias que me gusta. También me gusta la nueva versión eh, internacional. No sé si están viendo ahora, están viendo eh, ¿están viendo la pantalla, por favor? ¿Me confirman? No, Ahí ya no. ya Ya no. no. Nada. Bien, entonces, ahora sí lo deben estar viendo, ¿sí? Ya, ahora sí. Ok, bueno, entonces, este es otro comentario que me gusta mucho, que se llama Biblia de Estudio McCarran, pero voy a ir al comentario de Matthew Henry. Míralo aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, busquemos eh, Juan 10. Juan 10:10. ¿Sí? Por ejemplo, dice, el ladrón viene solo para robar y destruir, yo he venido para que tengan vida. ¿Sí? Entonces, uno puede en la referencia ir a- al versículo como tal, ¿sí? En el Word o en el PDF, o simplemente puede uno buscarlo en software como tenemos aquí, y él hace una ampliación bastante detallada, ¿no? de lo que este comentarista quiere decir. Por ejemplo, aquí habla del capítulo 10, que es el que estamos viendo, de Jesús el buen pastor. Aquí dice, es un capítulo donde por medio de las alegorías de su relación con los suyos, son sus ovejas, él es la puerta de reír, el buen pastor, y bueno, desglosa, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué los fariseos estaban en su oposición a Cristo? Por ejemplo, el primero, en verdad os digo que el que no entra a puerta, bueno, entonces él hace esa misión, hace unos similes, unas comparaciones bastante interesantes. Entonces, es un ejercicio que ayuda a complementar, no es que le va a decir qué es lo que debe decir cada versículo, es una herramienta, es una referencia. ¿Sí? Entonces, ahí lo voy a volver a pasar en el grupo general, tanto en versión Word como en versión de PDF, y
como ahorita casi todo es digital, pues Mao también dice algo muy importante. Se puede pedir, en Amazon lo venden, ¿sí? Y se lo pueden enviar, ¿sí? El texto, el mamotreto como tal es muy bueno, ¿sí? Para los que yo la verdad me pasé a la parte digital porque pienso los árboles, aunque hay mucha gente que no le importa los árboles, pero aquí juego mucho con la parte digital. Entonces, vamos a parar por hoy, ¿sí? Y Charles, pues, despide la clase en oración. Bueno, Señor, Padre, damos gracias porque nos regalaste este día, Señor. Nos tienes hasta aquí, hasta este momento vivos, Dios de los cielos. Y estamos aquí tratando de aprender definitivamente es porque tú estás inquietando nuestra vida, nuestro espíritu, Señor. El propósito lo conoces tú. Nosotros de pronto en el momento no lo hemos visto, pero yo sé que tú lo irás mostrando, Rey de los cielos. ¿Por qué nos permites compartir estos temas? ¿Por qué quieres que profundicemos en tu palabra? ¿Por qué quieres enriquecernos, oh Señor de los cielos? Tú lo sabes, nosotros nos disponemos delante de ti, Señor, como vasos vacíos, para ser llenados por ti, Señor, para ser llenados por tu dirección, Dios, para dejarnos guiar por ti en lo que tú quieras hacer y conforme tú lo quieras hacer, Señor. Nos disponemos, oh Señor, con corazones humildes, con corazones contritos, con corazones humillados, oh Señor de los cielos, delante de ti. Damos gracias, Padre, porque nos permites compartir, Señor. Damos gracias porque nos permites conocernos más, enriquecernos más, Dios. Ayúdanos, oh Señor, a conocer tu palabra, a leerla, a interpretarla, a meditar en ella de forma correcta, Señor de los cielos. Sabemos, oh Señor, que estamos llenos de errores interpretativos. Sabemos, Señor, que estamos llenos de mucha manipulación, Dios. Y especialmente yo te pido que nos ayudes porque tenemos hijos y debemos enseñarles también, Padre Preciosos, a relacionarse contigo de la forma correcta, Señor, para que ellos no caigan en todo esto que se está moviendo, Dios, que cada vez es más y más grande y más común, Señor, de manipular las vidas de cada uno de nosotros, Dios. Yo te doy gracias, Señor. Nos colocamos delante de ti. Permítenos que entre 8 días, oh Señor, que nada impida que volvamos a reunirnos, oh Señor, que podamos enriquecernos juntos, Dios. Yo que estoy exponiendo en este momento, pero también la retroalimentación de parte de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para llegar a lo mejor, a encontrar ese sustento real en tu palabra, Dios, en todo lo que hacemos, vivimos, decimos, hacemos, porque eso es lo que queremos, oh Señor, que como decía allí este texto, tu palabra aguijonee nuestro corazón, Señor, o cambie, nos permitas moldearnos conforme a lo que tú quieres de nosotros. Te bendigo, te alabo, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por la vida de nuestras familias, Dios, por la vida de los que hoy han querido reunirse, no están, Señor, no han podido, o por aquellos que aún no han querido reunirse con estos tiempos. Oh Señor, sé tú obrando, Padre Precioso, en cada uno de manera misericordiosa, que tu bondad se renueve cada mañana, Señor, para cada uno de aquellos que nos conocimos hace tantos años, que conocimos tu palabra, que nos enamoramos de ti, Señor. Sabemos que eso es lo que nos tiene hoy aquí, que ese amor sigue ahí, Señor, que no se ha perdido, cumpliéndose tu palabra, que ni uno, Señor, ni uno habría de perderse, oh Dios. Te doy gracias, Señor, y colocamos el resto del día en tus manos. Colocamos esta noche en tus manos, Dios maravilloso, para celebrar esa cena de recordación, Señor, de esa obra preciosa que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Te bendigo y te alabo, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, que tengan un excelente día. Hola, María T. Se te ven bonitos los chicos así. Sí, si me lo suelto voy a asustarlos. No, a mí me gusta más la María T así salvaje de chuscos. Con el aliceo. Una cosita, de verdad que sí, eso que estaba orando, retroalimentémonos, miremos y discutamos lo que tengamos que discutir y si hay en contra de lo que el mismo doctor está diciendo, expongamos, porque de eso se trata. Es un estudio, esos son los estudios. ¿Sí o no, profe? Excelente, muy bien. Perdón, quedamos en una buena traducción, ¿verdad? Ahí nos detuvimos. Sí. Sí, señora. Ok. Ahí, hasta ahí llegamos. Estamos en el, ¿qué? Espérate. Como en el segundo puntico de lo que es el 27. Sí. Ah, bueno.
Sí, está en la parte donde dice, estamos en la introducción, en la parte, el lector como intérprete. Ahí quedamos. Ajá. ¿Sí? O sea, solo avanzó una hoja y media en la introducción. Ah, yo pensé No. que en la primera tarea, Sí. la página 18, la primera tarea, hice la primera tarea exégesis. Sí. No, Pero- la primera tarea son géneros literarios. Literarios. No, en la página 18 hice la primera tarea exégesis. Estuvo muy bien, gracias al Señor. Se nota la preparación, el esfuerzo. Queda un estándar bastante elevado para todos los morés que van a estar en próxima oportunidad. No, asuste. Prepárate, Juan Carlos, prepárate, Mau, que esto es en serio. Ay, Oscar, ay, mire cómo está sonriendo. Oscar, oh. Pero tienes cara, ya te pusiste la camiseta y irás al mercado, me parece muy bien. Ya. ¿Cómo sigue tu mami? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias a Dios. Que muchas saludes de parte de ella y recuperándose, pues la visión no está al 100%, pues el doctor dice que se demora un poquito, pues con la operación anterior no fue igual, fue totalmente diferente, no tuvo síntomas de, o sea, no le afectó la anestesia, esto fue muy rápida, ya el otro día que la operaron ya veía súper bien. En esta ocasión ha sido totalmente diferente. La anestesia le afectó el primer día, fue terrible. La visión todavía está así como no al 100%. Entonces, pues bueno, ahí vamos, pero gracias a Dios está bien. Gloria a Dios, muy bien. Y María Tei, ¿y tu mami? Mucho mejor Juanca. Ayer no hablé con ella, pero la dejé de descansar, estaba pues ya recuperándose de la cirugía. Tiene que estar moviendo su mano constantemente, fue lo que le mandaron. Y bueno, o sea, la mano de Dios fue de verdad impresionante, o sea, hermoso, porque donde ella estaba en el Banco Magdalena, le van a operar al día siguiente y mi hermano fue a comprar almuerzo en un lugar y un chico se le acercó preguntándole si conocía a un terapista, un fisioterapeuta, y le contó pues que lo habían operado y le contó que era, o sea, le dijo el nombre del doctor que era el que iba a operar a mi mamá, imagínate, que lo había operado mal y le dijo que también había otro caso de otro señor que habían operado y también había quedado mal por ese doctor. Entonces mi mamá casi pasa pues por las manos de ese doctor. Y fue como una coincidencia pues que mi hermano fue a ese lugar y ese hombre pues se le acercó a mi hermano, o sea, fue algo pues de verdad en las manos de Dios, que guardando a mi mamá. Y bueno, la operaron en la Artira Lule, un especialista pues, un cirujano especialista en manos, lo mejor pues de verdad, muy diferente al que iba a operar a mi mamá en otro lugar. Era como un zapatero, no sé. Pero de Por verdad correspondencia. horrible. Pero Dios la guardó, la protegió, o sea, el amor de Dios para con mi mamá fue el mejor, pues el mejor cirujano. De verdad que fue algo bien especial, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Mm. Iba a decirle, Ruth, voy a incluirte al grupo de WhatsApp de los mayojurásicos o jurásicos del futuro. Ya Ahí- califico. ¡Yay! No es que califiques, es que si estás preparada para lo que allí vas a hablar. Por eso, Pues que, eso me dijo Lina, que ella no me toca invitaba que- porque el grupo era pesadito en comentarios. Ay, A otro nivel, es que mejor no dicho. te aburras. Tampoco. No, lo que pasa es que hay veces que se enfrascan en cosas que no, pero Lucy, como en todos los grupos, no le Bueno, vamos a vivirlo. No le pares bolas ni lo que dice Carlos David, ni Juan Carlos, ni Mauricio, ni Yo no Oscar. estoy diciendo nada. No le pares bolas. Pero tienes que estar ahí. Entonces, me alegra mucho verlos. Gracias. Dios le guarde. Nos vemos esta noche. Elegante.